Hola a todos, en este vídeo os quiero mostrar cómo podemos utilizar las cuchillas automáticas en modo manual, ya que hay personas que se están encontrando con el problema de que sus cuchillas no se ajustan correctamente al valor que corresponde. Voy a explicar este problema un poquito más en detalle, y es que cuando trabajamos con las cuchillas automáticas, a la hora de seleccionar un material en el programa de Silhouette Studio le corresponde un valor de cuchilla y la máquina se va a encargar de ajustar automáticamente la cuchilla a ese valor. Eso lo hace de forma muy sencilla, porque una vez que está colocada en la máquina, simplemente lo que hace es darle unos golpecitos en la parte de abajo hasta colocar la cuchilla en el mismo valor que le hemos indicado en el programa. Y como digo, hay personas que tienen el problema de que la cuchilla no se está ajustando al valor que le hemos indicado. Así que lo que vamos a hacer es que podemos seguir utilizando estas cuchillas automáticas, pero lo vamos a hacer de forma manual. Lo primero de todo, y antes de empezar a explicar esto, me gustaría aclarar que esto que voy a explicar se puede utilizar para los dos modelos que hay actualmente de cuchilla automática, que sería esta de aquí, que es la cuchilla automática que corresponde a Silhouette Cameo 3 y a Silhouette Portrait 2, y esta de aquí, que es el modelo más nuevo y que corresponde a Silhouette Cameo 4, Silhouette Cameo 4 Plus, Silhouette Cameo 4 Pro y Silhouette Portrait 3, así que se puede hacer en ambos modelos. Yo lo que voy a hacer es explicarlo con este modelo de cuchilla, que como digo es el que corresponde a Silhouette Cameo 4 y Silhouette Portrait 3, porque además de ser una cuchilla de ajuste automático, tiene el sistema de autodetección, con lo cual en el momento en el que la colocamos en la máquina, el programa se nos ajusta automáticamente seleccionando esta cuchilla, y vamos a tener que hacer un pequeño truquito para utilizarla de forma manual. Así que voy a hacer un ejemplo, y lo primero que vamos a hacer es colocar la cuchilla en la numeración que nosotros queramos utilizar. En mi caso voy a cortar un vinilo textil y lo suelo cortar con la cuchilla al 2, con lo cual lo que tengo que hacer es darle golpecitos en la parte de abajo, con cuidado de no pincharnos, hasta que la marca de color rojo que se ve a través de la ventana quede en el número que nosotros queramos. No sé si en el vídeo se ve que le voy dando toquecitos y va cambiando, ahora está en el 6, 7, 8, 9, 10 y volveríamos al principio, con lo cual voy a darle dos toques, ya lo tengo en el número 2, y una vez que lo tengo en la numeración que yo quiero, voy a colocar la cuchilla en la máquina. Una vez que hemos colocado la cuchilla en la máquina, como este tipo de cuchilla, aparte de ser automática, tiene el sistema de autodetección, lo que vemos es que en la ventana de enviar, donde están los ajustes, vemos que automáticamente nos la ha detectado y nos indica autocuchilla, y también en acción nos lo selecciona de forma automática, con lo cual esto es lo que vamos a tener que cambiar para engañar a la máquina y decirle que estamos utilizando una cuchilla en modo manual. Yo lo primero que hago es seleccionar el material. En este caso he seleccionado el de transferencia de calor metálico, para que veáis que la cuchilla se pone al 3 y yo la cuchilla la he colocado al 2, que es la configuración que quiero utilizar. Si yo dejase esta configuración y le diese a enviar, la máquina haría el ajuste automático y cambiaría al 3, en mi caso, porque sí que me funciona y como digo, me hace el ajuste de forma correcta. Pero en este caso no nos va a importar este valor de cuchilla, porque al utilizarla en modo manual solo importa la que le hayamos puesto a la cuchilla propiamente dicha, es decir, a la cuchilla que tenemos colocada en la máquina. Con lo cual lo que voy a hacer es que donde dice autoacción, voy a seleccionar la acción de cortar, y lo más importante, donde dice autocuchilla, voy a desplegar y voy a seleccionar cuchilla dentada. De esta manera interpreta que no es una cuchilla que se ajuste automáticamente, y lo que va a hacer es que cuando le demos a enviar directamente va a empezar a cortar. Por tanto, no va a importar si cambiamos esto de aquí, pero sí los ajustes de presión y velocidad. Así que esto podéis configurarlo de la manera que vosotros queráis. Lo que voy a hacer ahora es cargar el tapete en la máquina y darle a enviar, para que veamos que la cuchilla no va a hacer el ajuste automático. Le damos a enviar. Y si os fijáis, directamente ha empezado a cortar sin el ajuste automático y me está cortando con el valor de cuchilla al 2, que es el que yo he seleccionado.
Bueno, pues ya he terminado y ya he hecho el corte, aunque realmente no es lo más importante. Lo más importante es que sepáis que podéis utilizar la cuchilla automática en modo manual y que simplemente tenéis que acordaros de ponerlo en la numeración correcta antes de colocarla en la máquina y en el programa seleccionar la opción de cuchilla dentada en lugar de la opción que sale automáticamente cuando la colocamos en la máquina. Bueno, pues espero que este vídeo os haya sido de utilidad y os solucione ese problema a aquellos que vuestra cuchilla no se hace el ajuste automático de forma correcta. Si este vídeo te ha sido de utilidad, recuerda darle a me gusta, deja un comentario si tienes cualquier duda sobre lo que he explicado en el vídeo y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te avise cuando subo vídeos nuevos. ¡Hasta luego!